bienvenidos mis hermanos, y estamos aquí por la honra y por la gloria y gracia del Señor, porque Él así ha querido que en esta tarde estemos aquí todos reunidos. Así, sin perder más tiempo, hermano, le voy a pedir que busque su Biblia y se vaya al libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a estar leyendo del 37:1 al 4. Ezequiel capítulo 37, del 1 al 4. Y cuando todo lo tenga, me contesta con un amén. Bendito Dios, aleluya. 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 Ezequiel 37, del 1 al 4. Leemos la palabra del Padre. ¿Todo lo tienen, hermano? Falta. Ok, voy a esperar un momento. Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Eterno y Dios Padre amado, Señor Jesús, yo vengo y me presento delante de ti en esta hora, Señor amado. Estoy aquí, Dios mío, Padre, Dios de la gloria. Sé tú, Dios mío, glorificándote en esta tarde. Sé tú, Dios amado, tomando el control de mi mente, de mi boca, de mis pensamientos, de mis emociones, Dios mío. Padre, que tu palabra sea predicada tal como tú la has puesto, Dios amado. Sé tú revelando, Padre bendito, de lo alto esta palabra, Padre. Que sea, Dios mío, para los corazones, Padre, que están hoy aquí en esta tarde, Dios mío, Padre de la gloria. Que sea tu nombre glorificado y exaltado en esta tarde, Padre, y que todo sea, Dios mío, para tu honra y para tu gloria, Dios amado, y que la libertad, Señor, para predicar tu palabra en este lugar, Dios mío, sea, Padre, Dios mío, con el Espíritu Santo de Dios, Padre de la gloria. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bendito Dios, aleluya. Le puse como título: la palabra de Dios los saca del cautiverio. Bendito Dios, aleluya. Como podemos ver en esta historia, hermano, Ezequiel fue llevado en cautiverio con el pueblo de Israel cuando él era un jovencito. Dice la historia que él tenía 11 años cuando fue llevado al cautiverio, al exilio, con todo el demás pueblo de Israel. Pero dice también, en este tiempo Ezequiel está viviendo una situación bien crítica, una situación caótica. ¿Por qué? Porque él no estaba en su tierra, él estaba fuera de su tierra, estaba en un lugar de cautiverio donde los forzaban a hacer trabajos pesados. Entonces no era fácil para él la vida en la que él estaba viviendo en ese entonces. Pero vemos en el capítulo 1 de Ezequiel donde dice que él, estando en medio de los cautivos en aquel tiempo, dice que vio que los cielos se abrieron y vio visión de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Entonces podemos ver aquí, mi hermano, que Ezequiel estaba viviendo una situación bien difícil. No estaba siendo nada fácil para él en este tiempo que él estaba viviendo. Pero ¿qué quiere decir con esto, mi hermano? Que significa que el cautiverio no es una excusa para nosotros o para Dios que pueda interrumpir algo que Dios tiene el plan para hacer en la vida de cada uno de nosotros. Puede ser que en medio del cautiverio es cuando Dios va a venir y te va a hacer el llamado. Puede ser que en el cautiverio es cuando Dios va a venir a decirte: ahora es el tiempo que yo quiero que te voy a levantar, para que te voy a usar, porque hay una urgencia, hay una necesidad y necesito de ti, porque tú te he encontrado capaz de que tienes la fuerza y la valentía de hacer lo que yo te voy a ordenar que vas a hacer. Bendito Dios, aleluya. Eso no quiere decir que aunque esté en cautiverio,
para Dios, si a Dios quiere, Dios lo va a levantar, Dios le va a hacer el llamado. Nosotros hemos escuchado muchísimos testimonios de personas que el llamado de Dios ha llegado cuando están presos, cuando están a punto de morir, cuando están en una situación caótica, cuando están en una situación financiera que no hayan salida, pero Dios ahí llega, cuando están en un problema de una enfermedad, que están a punto ya de morir, pero ahí llegó Dios y llega la palabra de Dios y hace el llamado, y tú allí revives, y tú allí vienes y te levantas porque Dios así lo quiere. El hecho que estés pasando cautiverio no significa que te vas a quedar sin hacer nada. Hay que alabar a Dios en todo tiempo. Hay que buscar a Dios en todo tiempo, aún estando en el cautiverio, porque aunque estemos en el cautiverio, Dios está con nosotros. Dios no se aparta de nosotros. Bendito Dios, aleluya. Ezequiel estaba cautivo y lo llevó Dios a ver una visión. Pero hay algo bien interesante que me llama la atención en esto, que dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Él, estando en el cautiverio, Dios vino en el espíritu y lo llevó a un lugar donde está lleno de huesos secos. Dice un valle, es una llanura. Estaba lleno de huesos secos. Dios lo tuvo que sacar de donde estaba y lo llevó a otro lugar. Puede ser que Dios necesite sacarte de tu lugar para llevarte a otro lugar, porque es allá donde Él quiere que tú aprendas, que veas y vivas la necesidad de lo que está sucediendo en X lugar. Bendito Dios, aleluya. Entonces vino Dios y dice que lo llevó en el espíritu y lo hizo caminar alrededor de todo el valle, alrededor donde estaba todo aquel montón de huesos. Algo interesante. Y yo decía, pero ¿por qué Dios lo llevó y lo anduvo caminando alrededor? Porque Dios quería que Ezequiel fijara bien sus ojos y mirara de cerca la condición de aquellos huesos. Y al mismo tiempo quería que Ezequiel viviera y sintiera aquella condición de aquellos huesos. Porque ¿qué pasa? Dios quería que Ezequiel estuviera seguro de lo que estaba mirando. Quería que estuviera seguro de lo que miraba y que sintiera cuál era el estado y la condición y la calamidad de aquel montón de huesos. Para Ezequiel humanamente hubiese dicho: aquí no hay vida, esto está terminado, esto aquí no hay esperanza. Pero para Dios hay esperanza. Y por eso vino Dios y lo llevó y lo hizo caminar alrededor. Porque Dios quería que él sintiera y mirara y pensara y viera la condición en que estaban aquellos huesos. Este hombre vivió esa condición, pudo sentir la condición y pudo entender que no era una cosa fácil, que no era que imposible para un humano que aquellos huesos volvieran a tener vida. Pero ¿por qué Dios hizo esto? Porque viene la pregunta más abajito y dice, después que lo ha llevado y lo ha hecho caminar, y él dice, y muchísimos sobre la faz del campo. Y entonces vino Jehová y le dijo, le hace una pregunta, mire, y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Como Ezequiel ya había visto de cerca la condición de aquellos huesos, Ezequiel pudo ver que humanamente aquellos huesos eran huesos, estaban muertos, ya no tenían vida. Pero también entendió la soberanía de Dios, entendió el poder de Dios que lo llevó hasta ese lugar. Y por eso viene él y le contesta y le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Él reconoció que Dios sí podía, que Jehová sí podía levantar aquellos huesos, que Dios sí podía darle vida a esos huesos,
que era el único que podía darle vida a esos huesos a través de su palabra. Entonces viene y le dice, y esta parte a mí me gusta mucho porque es increíble. Después que Dios hace que Ezequiel viva esta visión que él le muestra, porque es una visión, lo llevó en el espíritu y le mostró aquello, cómo era la situación, cómo de terrible era la situación de aquel montón de huesos, que ese montón de huesos representaban el pueblo de Israel, que ese era el estado y la condición que se encontraba el pueblo en el cautiverio. Pero mire, viene la palabra de Dios y viene Ezequiel y le dice, después que le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces viene Dios y le dice, profetiza sobre esos huesos. Y esta parte es muy interesante, porque Ezequiel, Dios le dice, profetiza sobre esos huesos. Entonces, ¿qué pasa? Él entendió que tenía que profetizarle a aquellos huesos, porque él acababa de mirar aquello que Dios le había mostrado, aquella resequedad de aquellos huesos que no tenían vida, pero también sintió la presencia de Dios, de que era Dios, porque Dios era el único que podía darle vida a esos huesos y traerlos a la vida de nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es palabra de vida. Entonces viene y le dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Palabra, entonces viene Ezequiel y dice, hay que profetizar a estos huesos. Tengo un mandato de parte del Señor. Él me ha hecho ver una visión. Él me ha hecho ver. Y lo que yo miraba que no tenía vida, ahora Él me está diciendo que yo profetice estos huesos que están muertos, que no tienen vida. Pero si Él me lo está pidiendo es porque Él les va a dar vida y Él los va a levantar. Gloria a Dios, aleluya. Porque para Dios no hay nada imposible cuando Dios tiene el plan y el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Entonces viene Él y entiende que tiene que profetizar. A veces, muchas veces, hermanos, Dios nos da palabra a nosotros y muchas veces por temor no la decimos. Por temor nos callamos, por temor a que van a criticar o que van a decir. Pero ¿sabe qué? Cometemos un grave error. Porque a muchas veces Dios da palabra para alguien, para prevención. Pero muchas veces nos quedamos callados porque a veces tenemos temor. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Dios le dio la visión a Ezequiel y le dijo, profetiza a estos huesos. Y Ezequiel obedeció y profetizó a aquellos huesos. Y lo primero que le dice es, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, escuchad la palabra de Jehová. Huesos secos, escucha, pon atención, no endurezca tu corazón. Abre tu oído y escucha la palabra de Jehová, porque es la palabra de Dios la que da vida, es la palabra de Dios la que levanta a los muertos, es la palabra de Dios la que liberta al cautivo, es la palabra de Dios que da fuerza, es la palabra de Dios que liberta a los endemoniados, es la palabra de Dios que da vida y esperanza. Aleluya. Bendito Dios. Y me llama la atención algo en esto que digo yo, wow, hay ese montón de huesos ahí. Pero en ese montón de huesos hay una parte bien interesante. Y a mí me llama la atención mucho. Cuando yo estudiaba, el Señor me traía eso. Y es que lo que es la parte de la cabeza. Aunque era ya solo el hueso. Pero en esa cabeza hay una parte bien interesante y bien importante por donde entra la palabra de Dios. Es el oído. Porque por el oír entra la palabra de Dios. Entonces le dice, profetiza esos huesos.
Entonces viene él y le dice: huesos secos, oí palabra de Jehová. Fue la primero que él les dijo: levántense, pongan atención, porque la palabra de Jehová viene. Escuchen la palabra de Jehová, porque viene el consejo. Viene lo que Dios trae para ti. Viene lo que Dios quiere que tú hagas. Viene lo que Dios quiere levantarte. Escucha atentamente la palabra de Jehová. Entonces vino y profetizó y les dijo: huesos secos, prepárense. Escuchen palabra de Jehová. Pueblo de Dios, escucha la palabra de Jehová. No la tomes por menos la palabra de Jehová. A veces va a haber necesidad de sacarte de la comodidad. A veces es necesario sacarte de la comodidad y llevarte y pasar por el valle de huesos secos para que podamos entender y podamos amar la palabra de Dios. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Lo primero que Dios hizo fue llevar a Ezequiel. Lo sacó, lo llevó, aunque fue en el espíritu, pero lo llevó a ver un lugar desierto lleno de huesos. Porque era necesario que él tuviera esa vivencia para que de esa misma manera él tuviera la potestad, la fuerza, la credibilidad para profetizarle a aquellos huesos con aquel amor de que Dios era el que le estaba ordenando, de que era la palabra de Dios la que venía para levantarlos de aquel estado en que estaban. Bendito Dios, aleluya. Cuando Ezequiel profetiza la palabra de Jehová y les dice: escuchen la palabra de Dios, les está diciendo: pon atención, abre tu oído. No tapes tu oído. Pon atención, porque viene vida y esperanza para ti. Viene vida y esperanza para ti. Tú que te estabas sintiendo seco, tú que te estabas sintiendo muerto, palabra de Dios viene para ti. Viene vida, viene esperanza para tu vida. Viene el aliento de vida para que tú te levantes si estabas seco, si te sientes muerto, si te sientes débil, si te sientes que ya no puedes. La palabra de Jehová viene y dice: levántate, escucha palabra de Jehová y no desprecies la palabra de Dios. Bendito Dios, aleluya. El pueblo de Israel estaba en esa condición porque no tenían la palabra de Dios allá donde se encontraban. Ellos no tenían la palabra de Dios. Muchos de ellos dicen que habían colgado sus instrumentos porque ya no podían hacer nada. ¿Y qué sucede cuando no hay palabra de Dios? Cuando no hay palabra de Dios, hay muerte. ¿Por qué? Porque no hay una palabra de Dios que nos esté exhortando. No hay una palabra de Dios que nos esté guiando. No hay una palabra de Dios que nos esté diciendo la verdad. No hay una palabra de Dios que nos esté renarguyendo. Entonces, si no existe todo eso, hay muerte espiritualmente. Y posiblemente, al no haber una vida espiritual, puede haber una vida de muerte. También puede pasar una muerte literal. Pero por eso Dios, con su amor y con su misericordia, miró que su pueblo estaba ya muerto, porque aún ellos mismos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció vuestra esperanza y estamos todos destruidos. Eso era lo que decía el pueblo de Israel cuando estaban allá en el cautiverio. Pero Dios escuchó esas palabras y entonces dijo: bueno, Ezequiel, ahora te levanto. Ahora te levanto, porque ahora es el tiempo de tu llamado. No importa que estés en el cautiverio, pero yo te saco del cautiverio. Yo te levanto de en medio de tu tribulación. Yo te levanto de en medio de tu angustia. Yo te levanto de en medio de tu aflicción. Yo te levanto de en medio de tu problema. Yo te levanto de en medio de lo que tú estás pasando. Levántate, pueblo de Dios. Escucha palabra de Jehová. Aleluya, bendito Dios. Y llegó Ezequiel y les dijo: ya prepárense, escuchen la palabra de Jehová. Y viene y le dice: así ha dicho el Jehová el Señor a estos huesos:
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Les llevó una palabra de vida. Les dijo, les traigo palabra de parte de Jehová. Jehová me hizo ver una visión y yo los miré muertos, los miré secos. Es más, estaban huesos, pero no estaban ni junto al esqueleto, estaban esparcidos. Esa era la condición que ustedes tenían, pueblo. Pero ahora Jehová dice esto. Jehová viene y dice que Él les dará, pondrá espíritu en vosotros y viviréis. Aleluya. El estado en que estaba se acaba, porque viene la palabra de Dios, viene la promesa de Dios, que Él los levanta, que Él les dará la vida para que vuelvan a vivir. Para que vuelvan y agarren todo lo que habían tenido, todo lo que habían puesto a un lado, lo vuelvan a agarrar y lo usen para alabar al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le dice a Ezequiel, mira, este es el estado de mi pueblo. ¿Lo ves que están muertos y andan, pero no tienen vida? Porque están secos. Pero Ezequiel les profetiza esperanza y vida. Ezequiel dijo, Dios me dio la visión y yo he visto este estado y esta condición de ustedes. Así es que, pero Dios trae palabras de esperanza. Tu sequedad se termina, porque después que resucites pondrá su espíritu en ti y entonces tú volverás a vivir. Tú volverás a sentir aquellos ríos de agua viva que pasaban hace tiempo, que dejaste de sentirlo por muchos años, pero ahora volverás a sentir esos ríos de agua viva, porque la palabra de Dios, la palabra de Jehová viene a decirte que te levanta y que te restaura. Bendito Dios, aleluya. Porque es la palabra de Dios la que nos levanta y restaura toda aquella vida que está en resequedad, aquella vida que se siente muerta, que se siente apagada, que se siente seca. Pero la palabra de Dios viene y te levanta y te da vida y te da esperanza. Aleluya, bendito Dios. Oh, maravilloso eres, mi Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque eso es el poder del Espíritu Santo, y eso hace en nosotros, nos da la vida, nos hace sentir esos ríos de agua viva que corren por nuestro ser cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. Es hermoso sentir la presencia del Señor, es hermoso sentir cómo Dios nos ama a nosotros, nos ama con un amor tan grande que nos da aquellos toquecitos a veces para que sintamos su presencia. Bendito Dios, aleluya. Según en aquella condición, solamente Dios podría saber si aquellos huesos se levantarían. Iglesia, si estás pasando por una situación difícil, Dios te trae palabra de esperanza, no te desesperes, porque la palabra de Dios es vida. Dice la palabra en Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios no se acaba. La palabra de Dios sigue cada día para cada uno de nosotros alimentar nuestro ser. Bendito Dios, aleluya. Dios hace que Ezequiel vea y sienta aquella condición y aquel estado. A veces, hermano, Dios nos va a hacer a nosotros sentir cosas. Si es necesario, nos va a llevar a otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque a veces donde nosotros estamos demasiado cómodos y no extrañamos nada. Estamos tan cómodos que no pensamos en que allá afuera hay necesidad. Entonces Dios va a tener que movernos de la comodidad y llevarnos al valle de huesos secos, porque tenemos que pasar un proceso. Porque si no hay un proceso,
no hay una solución. ¿Cómo podemos nosotros decir que Dios nos sanó si no estábamos enfermos? ¿Cómo podemos nosotros decir que Dios ha proveído si no hemos estado en necesidad? Aquí no podemos decirlo. Pero quizás Dios nos va a sacar allá donde está la necesidad para que aprendamos y vivamos. Y aprendamos a amar a los que necesitan. Aquel que está en necesidad. Que despojemos de nuestro corazón una parte para dar al que está en necesidad. Dios quiere que nosotros nos levantemos. Él llevó a Ezequiel a ese lugar para que él se empapara de lo que él le iba a enseñar, de lo que él le enseñó, de aquella calamidad, de aquella mortandad que había en ese valle de huesos secos. Y dice él, y por cierto, secos en gran manera. Los miró en un estado terrible, de una resequedad terrible, que humanamente no tenían vida. Pero Dios le mostró esa condición, porque esa era la condición que estaba el pueblo. Hermano, esa es la condición que mucha iglesia está en este día. Esa es la condición de que mucha iglesia se encuentra hoy en día. Los vemos llenitos, pero están muertos. Los vemos andar, pero secos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está lejos. Pero Dios viene hoy en esta tarde y dice, no te preocupen, yo vengo a restaurar. Simplemente escucha la palabra de Dios. Simplemente pon atención a la palabra de que yo traigo para ti. Escucha, pon atención porque yo traigo palabra de vida. Traigo palabra de esperanza para ti, hueso seco. Levántate y predica. Levántate y canta. Levántate y usa el don que he puesto en ti. Levántate, pueblo. Levántate porque has colgado los instrumentos. Esos instrumentos te los di yo en tus manos para que los uses para mi honra y para mi gloria. Amashanda, Rabasanda, Rabasaya. Le estoy hablando a una persona en esta tarde. Rica, Levashanda, Rabasaya. Levántate, dice el Señor. Rica, Bashende, Rabasanda, Rabasaya. El cautiverio no es motivo para que estés sentado. El cautiverio no es motivo para que el llamado se quede sentado. Usted Rebashanda, Ramakanda, Rabasaya. Yo soy Jehová, el Dios de Israel, el que levanto, el que doy vida al que está muerto, al que levanto al que está caído, al que levanto al desanimado. Oh, Rabashanda. Bendito Dios, aleluya. Oh, maravilloso Dios, mi alma te alaba. Entonces Dios hace que Ezequiel entienda toda la situación y le dice Dios, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. En ese montón de huesos, hermanos, como le dije, lo más importante que había ahí era la cabeza, porque por ahí yo lo visualizo así, por ahí cuando se dijo escucha palabra de Jehová, lo primero por donde entró esa palabra fueron por los oídos y luego la cabeza dio órdenes y empezaron los brazos, las piernas y todo a unirse en un solo cuerpo hasta que se formó ese esqueleto. De ahí dice que pondría tendones. ¿Cuáles son los tendones para nosotros, hermanos? Son los que dan la fuerza a los huesos para que los huesos se detengan. Son los tendones que dan la fuerza. ¿Y quién es el que nos da la fuerza? Es Dios, su palabra, que nos da la fuerza. Bendito Dios, aleluya. Luego dice y haré subir carne. La carne para proteger. Ya la carne va dando más fuerza protegiendo los tendones. Ya no solo son los huesos, ya son los huesos, los tendones y la carne. ¿Cuál es la carne? La palabra de Dios. Es la palabra, es este libro, es esta palabra que nos da el alimento con el cual nosotros nos alimentamos, lo cual nos da la fuerza para nosotros poder seguir adelante
Dios, aleluya. Y de ahí dice: y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Después que hace subir tendones, hace subir la carne. Luego lo forra con la piel. ¿Por qué? Porque la piel es la que cubre la carne. La piel es la que protege la carne y los tendones. Es la piel que cubre. Cuando nos damos una quemada y se nos va la piel, ¿qué pasa? Se nos infecta, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Por eso se dice, la piel cubre la carne y los tendones para que no se dañen, para que los mantenga. ¿Por qué? Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque ya estamos todos con la palabra de Dios. Entonces estamos bajo la protección del Dios Todopoderoso y nada nos faltará y nadie nos sacará de debajo de su protección. Bendito Dios, aleluya. La palabra de Dios, hermano, no solamente sana a los enfermos. La palabra de Dios levanta. La palabra de Dios levanta a los muertos. Solo dice la palabra. Cuando Lázaro tenía 4 días de muerto y enterrado, y solo fue y dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre salió fuera caminando. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aún estando muerto escuchó la palabra de Dios. Y esa palabra que él escuchó a través de su oído lo levantó de la tumba y salió fuera. Bendito Dios, aleluya. Porque la palabra de Dios tiene el poder para restaurar, hermanos. Si usted se siente triste, si usted se siente decaído, si usted se siente seco, hermano, la palabra de Dios lo va a levantar. La palabra de Dios lo levanta en esta tarde. Si usted siempre y cuando está con un corazón dispuesto y agradecido, decidido a servir al Señor y no quedarse apagado, no quedarse seco. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Dios. Bajo el abrigo del Altísimo, Dios lo hizo ver a Ezequiel todo aquello, y dice que mientras él profetizaba, él escuchó un gran estruendo. Y que era lo que estaba pasando, que estaba subiendo los tendones, que estaba subiendo la carne y que estaba la piel cubriendo. Pero algo se levantaron, pero algo importante hacía falta, que era el Espíritu. Y vino y le dijo: profetiza al Espíritu. Y le dijo: Espíritu, sopla de los 4 vientos sobre estos huesos secos. Y el Espíritu Santo vino y entró sobre aquellos huesos, y dice que se levantaron y caminaron. Eso es lo que Dios quiere en esta tarde, iglesia, que te levantes y camines, que no te quedes seco ni sentado, que te levantes de la resequedad, que te levantes de ese valle de huesos secos en que estás. Anda, rabashenda, rabasaya. Es poderoso Dios y maravilloso Señor. Aleluya. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Eran cuerpos muertos todavía, porque no había espíritu, no había hálito de vida. Entonces le dijo: profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Bendito Dios, aleluya. La palabra de Dios levanta a cualquier muerto. La palabra de Dios levanta a cualquier seco. La palabra de Dios levanta a cualquier enfermo. La palabra de Dios levanta al deprimido. La palabra de Dios levanta al que está triste. La palabra de Dios levanta a aquel que está pensando en el suicidio. Llega la palabra de Dios y aquel espíritu inmundo de suicidio sale fuera de esa mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Es la palabra de Dios la que convence. Es la palabra de Dios la que convence los corazones, la que entra
al profundo del corazón, que el mismo Dios que lo conoce, para que haga el trabajo dentro de su corazón. Amén. Bendito Dios, aleluya. Y querida iglesia, levántese, levantémonos todos. Cristo viene pronto. Cristo está hablando, Cristo viene pronto. Agarre su don, vuélvalo a agarrar, porque Dios lo puso en sus manos con un propósito. No se quede, no le dé cabida al enemigo de que le eche a perder el plan que Dios tiene para su vida, porque el plan de Dios está trazado y nadie lo va a detener. No permita que Dios lo vaya a llevar a lo más profundo de ese valle de huesos secos. No permita que Dios lo vaya a llevar más allá, porque aún en el último momento la palabra de Dios le va a llegar. Allá depende de su corazón, pero la palabra de Dios se las he entregado tal como Dios me la dio. Y quiero decirle que si hay alguien que quiere la oración, el altar está abierto. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, puede pasar, podemos hacer la oración. El altar está abierto. Le voy a pedir a los músicos que tomen sus instrumentos y vamos a alabar al Señor. Y el altar se abre desde este momento para todo aquel que necesite la oración. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me los guarde. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Bendito es su nombre. Maravilloso eres mi Dios, aleluya. Oh, bendito Dios, aleluya, aleluya.